Josh Harrison, guitarrista líder de una banda con tan buenos solos y arreglos de guitarra que se caracterizaban por ser expresivamente melódicos y pegajosos. Sin embargo, varios de los siguientes solos de esta lista son para muchos varios de los mejores solos de guitarra de los Beatles, y que sorprendentemente no fueron compuestos por su guitarrista principal. De todas las canciones en esta lista, Get Back es la única con la que contamos material audiovisual como evidencia, gracias a la película Let It Be y al documental Get Back de Peter Jackson, donde podemos ver que durante los ensayos de la canción, George se enfada y abandona la banda, dejando así a Lennon la tarea de convertirse en la guitarra principal de este tema. I think I'll be leaving the band now. When? Now. Lennon tuvo aproximadamente una semana para trabajar en este solo antes de que George regresara a la banda. Y para cuando este llegó, Lennon ya tenía aterrizado sus arreglos en esta canción, dejando dos solos parecidos al principio y al final del tema. Y como vemos en el concierto en la azotea, el amplificador que usa John Lennon es el mítico Fender Twin River Silverface, que dota esa reverberación y bajo muy característico en el sonido de la guitarra. Una vez más, una idea de McCartney no solo proyectó una frase melódica, sino unos arreglos únicos que en conjunto con Harrison llegaron a la idea de que durante toda la canción la guitarra base tocará riffs, que es de hecho lo que toca George con su Stratocaster, pero tanto en el solo como en la intro mucha gente aún piensa que es Harrison quien los toca, pero no es así. Es una vez más Paul quien compuso esta canción bajo toda la pentatónica de La menor. Y en el solo, Paul combina los arpegios con el slide. Esas pequeñas acentuaciones lo sobregrabó después debido a que él sentía que el solo terminaba abruptamente. Y la verdad es que ese detalle terminó siendo como una cereza al final del pastel. Grabado intermitentemente durante un periodo de 6 meses al principio del 69, I Want You es una combinación perfecta de jazz y blues, y es para muchos el nacimiento de nuevos géneros como el heavy metal y el hard rock. Este tema le dio a Lennon la oportunidad de mostrar su complicada naturaleza y lo extraño que se estaba volviendo su personalidad, pero también así llegó el momento cumbre de su creatividad para componer solos y riffs de guitarra, dejando así a Harrison el trabajo de guitarra acompañante. Aquí John se lució con el arreglo de guitarra hecho con su Epiphone Casino en múltiples sobregrabaciones. Este tema retrata a la perfección el sonido de las P90 en una guitarra hueca y demuestra por qué los Beatles amaban este combo de amplificador Twin River y Epiphone Casino. El 6 de septiembre de 1968, Harrison se encontraba en Surrey, un condado aledaño a Londres y tierra natal de Eric Clapton. Esa mañana, George recogió a Clapton y juntos fueron a los estudios EMI, hoy conocidos como Abbey Road, y en el camino, Clapton no tenía idea de lo que tramaba George. Al parecer, Clapton solo pensaba que iría a los estudios a pasar el rato con los Beatles, pero George, sabiendo que ya estaba en el auto y que difícilmente podía negarse, le hizo tremenda petición.
Harrison ya cargaba en el maletero del carro con la famosa Les Paul Lucy que el mismo Clapton le había regalado unos meses antes. Cuando llegaron, tanto Lennon como McCartney inmediatamente se interesaron en la canción. El tener un invitado tan talentoso como lo era Clapton hizo que el grupo se empeñara aún más en este tema. Harrison ya tenía todo preparado, ya tenía incluso un combo Marshall en el estudio preparado para Clapton. Pero una vez que Eric terminó de grabar su solo, le comentó a George que no sentía que su sonido de la guitarra era muy Beatle. Entonces Harrison le encomendó la tarea al ingeniero Chris Thomas de generar el efecto tape flanger, algo que hoy en día se le conoce simplemente como flanger y que existen muchísimos pedales para hacerlo. Pero en aquella época este era solamente un proceso manual y analógico que tomaba un buen rato en hacerlo. Y así fue como pasó de ser solo una guitarra distorsionada a ser uno de los más míticos solos rockeros y reconocibles de toda la historia. A pesar de ser un tema escrito por el mismo Harrison, Taxman fue todo un dolor de cabeza para él, y no solo por el dinamismo que exige la energía de esta canción, sino también por el reto técnico que exigía su sonido tan especial. Los cuatro Beatles ansiaban poder grabar su siguiente álbum, Revolver, en los estudios más modernos que no fueran Abbey Road, y esos estaban en los Estados Unidos, los Stax Records, que se encontraban en Memphis, pero debido a problemas ajenos se tuvieron que conformar con su seguro Abbey Road. La grabación se llenó de sobregrabaciones una tras otra desde el primer día. En lo que respecta a la guitarra principal, George buscaba un sonido fuertemente distorsionado y enérgico, algo que en parte iba en contra de su estilo mesurado y sobrio. Y ese sonido distorsionado lo consiguieron a través de este amplificador Boss UL730, y el cual hoy en día es uno de los más buscados por los coleccionistas. Solo quedan menos de 20 en todo el mundo. Pero ya una vez consiguiendo ese tono, George comenzó a tener problemas con el solo. Y según cuenta Geoff Emerick, ingeniero de sonido de Abbey Road y de los Beatles durante mucho tiempo, en su libro Here, There and Everywhere, My Life Recording with the Beatles, después de un par de horas de ver a George batallar con el solo, tanto Paul como George Martin comenzaron a sentirse bastante frustrados. Después de todo, se trataba de una canción de Harrison, y por lo tanto nadie estaba dispuesto a dedicarle mucho tiempo. Así que George Martin entró en el estudio y de la forma más diplomática posible anunció que quería que Paul intentara tocar el solo. Pude ver la expresión del rostro de Harrison que no le gustaba la idea en lo más mínimo, pero aceptó de mala gana y luego desapareció durante un par de horas. A veces hacía eso, se enojaba un poco y al final siempre regresaba. El solo de Paul fue impresionante por su ferocidad. Su forma de tocar la guitarra tenía un fuego y una energía que su compañero de banda más joven rara vez igualaba. Y lo más increíble es que logró ese solo en una o dos tomas solamente. De hecho fue tan bueno que George Martin me hizo sobreponerlo al final de la canción una vez más. Bueno, con estas 5 canciones nos damos cuenta que George no era el mejor guitarrista de la banda, sino que también John y Paul merecen ese reconocimiento como instrumentistas que rara vez reciben. Y es que casi nadie nos toma en cuenta cuando se habla de los mejores guitarristas de rock de la historia, cuando claramente tienen muy buenos temas donde aportar muy buenas ideas.